Okay. Muy buenos días, amados hermanos. Nuevamente, bendiciones para ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase el domingo 24, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca de la ascensión de Jesús. Ese es el tema del día de hoy, la ascensión de Jesús. Y es que tenemos que darnos cuenta de una cosa. Hablamos con mucha frecuencia de la muerte y sacrificio de Jesús y también de su resurrección. Con mucha frecuencia lo hacemos, prédicas, clases, etcétera. Pero si usted nota, muy pocas veces se habla acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y es que es un hecho, es un evento muy significativo para la vida de la iglesia, la verdad, para que todo esto que hoy está ya establecido pudiese ser. ¿Sabían ustedes que si Jesús no hubiese ascendido, aún no estaría completa la obra? Entonces, la ascensión de Jesús juega un rol muy importante para el establecimiento de la iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de algunas implicaciones con respecto a este evento. Tenemos un texto, amados hermanos, en Marcos capítulo 16, versículos 19 al 20. Normalmente, Marcos capítulo 16, versículos 19 al 20. Normalmente, cuando nosotros perdemos a un ser amado, nuestra reacción, ¿cuál es? Tristeza, sufrimiento, llanto, como me decía ayer mi cuñada en la noche, enojo. Se siente muchas veces enojo, y ojo con esto, es peligroso porque muchas veces se llega a estar molesto, disgustado con Dios, porque esa persona que perdimos fue una persona muy amada y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué te la llevaste? Entonces llegamos al punto de tener enojo. Pues estas son las reacciones comunes que tenemos cuando perdemos a un ser querido. Esto no fue así con los apóstoles. Y vamos a verlo. Cuando ellos pierden a Jesús, ¿cuál fue su reacción? Fue de gozo. Escuche bien, fue de gozo. Y lo vamos a estar viendo a través del estudio. Vamos a ir entonces y leer el versículo bíblico. Mateo 16, 19 en adelante. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba, ¿dónde? En el cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Eso es lo que nos escribe, nos describe y nos enseña, ¿quién? Marcos. Pero hay un texto que es paralelo y que nos brinda más contexto con respecto a la ascensión. En este caso vamos a leer las palabras de Lucas con respecto a este evento. Y vamos a ir a Lucas capítulo 24, es un texto relacionado, versículos 50 al 53. Y si nosotros unimos estos dos textos, tenemos como una mejor idea de lo que sucedió en ese momento. Y dice así: y los sacó fuera hasta Betania. Ya nos está brindando Lucas una posición geográfica, Marcos no. Y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, describe lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo? Los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado,
cosa que no nos enseña Marcos, Lucas sí, dice que le adoraron, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ellos no iban tristes, ellos no estaban con dolor. Cuando esto sucedió frente a sus ojos, tuvieron dos reacciones. Uno fue que adoraron a Jesús, a Dios, y también sintieron gran gozo. Y estaban siempre ¿dónde? Luego que Jesús se fue, ¿dónde se quedaron los discípulos? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Pues aquí tenemos nuestros textos paralelos, nuestros textos en cuestión para desarrollar la lección acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesús. A manera de introducción, amados hermanos, en cierto sentido, esta conclusión no deja de sorprendernos. Lucas nos dice que los discípulos estaban llenos de gozo después de que el Señor se había alejado definitivamente de ellos. Seguramente nosotros esperaríamos que hubieran quedado desconcertados o también tristes. No es fácil, como les decía al inicio, perder a un ser amado, más si convives con él tanto tiempo. En este caso, los discípulos convivieron con Jesús alrededor de 3 años. Y comían juntos, dormían juntos, hacían el trabajo de Dios juntos. Y en todo lugar ellos caminaban juntos. Eran más que desconocidos con una misión, eran hermanos, eran familia. Pero nosotros, a pesar de que podríamos pensar esto, Lucas nos dice, pues no es así. Ellos no se sintieron tristes. Ellos no estaban desconcertados por la situación. Luego de que lo que habló el hermano en la prédica, ¿verdad? Recuerdan que él habló acerca de que se le apareció Jesús a los discípulos después de su resurrección. Eso los terminó a ellos de animar. Terminó por llenarnos de gozo al saber de que su Señor no murió, venció la muerte. En realidad, el mundo no había cambiado en nada y Jesús ya había ido al cielo. Además, la tarea que le había encomendado de llevar el evangelio hasta el fin del mundo, predicándolo a todas las naciones, parecía irrealizable. Un trabajo que desde todas las perspectivas superaba sus fuerzas. Nos preguntamos entonces, ¿cómo podrían estar tan alegres los discípulos? Toda separación deja tras de sí un enorme dolor. ¿Cómo es posible que su despedida definitiva no les llenara de tristeza? ¿Cómo entender esta situación? Evidentemente ellos no se sentían abandonados, ni tampoco creían que Jesús se había distanciado de ellos. Aún en el cielo, estaban seguros de que la presencia de Jesús aún seguía con ellos. Tenemos un versículo que refuerza esto y es Mateo capítulo 28, versículo 20. Todos nosotros lo utilizamos en evangelismo. Y escuchen lo que les dice Jesús a sus discípulos. Por esta razón ellos no se sentían desconcertados por todas las promesas que le había hecho Jesús. Mateo 28, 20. Dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De una manera diferente a como hasta ese momento habían sido su relación con el Señor, pero igualmente real, Él seguía estando con ellos, ya no en una forma física, pero sí en una forma espiritual. Y lo que aún es más importante, esta nueva y poderosa relación ya no la iban a perder jamás.
Es decir, ya Jesús ya no se va a ir de su lado, de su lugar. Jesús ahora siempre va a estar con todo aquel que llega a sus pies arrepentido. Jesús ya no nos va a abandonar de ninguna otra forma. Para esto, amados hermanos, vamos a ver el texto de Marcos en dos grandes secciones. El primero es: el Señor fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios. Ese es el primer punto principal. Y el segundo punto principal, ¿cuál es? Bueno, el texto dice: y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Pero primero vamos a hablar acerca de la parte A del versículo de Marcos. Aunque hemos titulado este estudio como la ascensión de Jesús, tal vez sería más exacto hablar acerca de la exaltación del Señor Jesús. Amados hermanos, quiero que entendamos esto. ¿Sabían ustedes que si Jesús no hubiese ascendido a los cielos, hoy no tendríamos una cabeza de la iglesia? Si Jesús no hubiese ascendido al cielo, el Espíritu Santo no hubiese venido. Porque se va Jesús, pero el Espíritu Santo comienza a trabajar. Y entre otras cosas, fue necesario que Jesús ascendiera a los cielos. Además, su ascensión fue una confirmación de que su obra terrenal había sido cumplida. Ya estaba en un puesto ¿de qué? De superioridad. Entonces decimos la ascensión de Jesús. Tal vez sería más exacto hablar acerca de la exaltación, porque si bien es cierto que subió al cielo, eso sí significó su vindicación como hijo de Dios y también su entronización a la diestra de la majestad. ¿Dónde? En las alturas, donde se le ha otorgado ¿qué? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Textos paralelos, si usted quiere anotarlos bien, Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice así: resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Eso hizo el Padre con Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fue algo indescriptible lo que acaba de suceder. No cabe duda de que los discípulos amaban a Jesús. Lo amaban, lo apreciaban. Era su hermano de sangre, de corazón. Por lo tanto, cuando vieron que fue exaltado hasta lo sumo para ocupar el lugar de suprema preeminencia en el trono, ellos se llenaron ¿de qué? De gozo y no de tristeza. Entonces, por esta razón, no vemos a unos discípulos llorando cuando Jesús es llevado al cielo. No vemos a los discípulos cabizbajos, tristes. Vemos a unos discípulos alegres, felices, contentos, porque ese ser amado había recibido de parte de Dios una enorme exaltación. Entonces, a diferencia de cuando murió, todo el mundo lloró, todo el mundo se compungió de corazón, se sintieron mal, incluso se sintieron culpables de la muerte física de Jesús. Bien, ¿qué nos dice entonces la exaltación? La exaltación de Jesús, la ascensión de Jesús. Evidencia que su ministerio terrenal fue aceptado. Es decir, al Jesús ser llevado allá arriba, es una evidencia de que su ministerio terrenal fue aceptado. La verdad es que se suele conceder poca importancia
a la ascensión de Cristo en comparación con su muerte en la cruz y su resurrección. Sin embargo, este hecho es altamente significativo, hermanos, y merece nuestro estudio, puesto que sin la ascensión y exaltación de Cristo en el cielo, no podríamos afirmar que nuestra redención ha sido completada. Imagínense que Jesús no hubiese subido al cielo. Aún estaríamos esperando nuestra completa redención. Pero esto ya sucedió. Esto sí pasó. Por lo tanto, nuestra redención ha sido completada. Sí, tenía que morir. Sí, tenía que resucitar. Pero sí también tenía que ser llevado al cielo para ser exaltado. De lo contrario, no tuviéramos nosotros nuestra redención completada. Es interesante notar que la expresión que encontramos en Marcos fue recibido arriba en el cielo. Es traducida en otras versiones como fue llevado al cielo, donde la atención se coloca en el hecho de que fue el Padre, escuche bien, quien llevó a su Hijo a sí mismo como una prueba más de que encontraba plena complacencia de la obra que el Hijo había realizado. No fue que Jesús fue al Padre, ascendió al Padre. Dice que el Padre mismo lo llevó a él. El Padre mismo, el Padre estaba complacido por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, amados hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Hasta aquí van entendiendo la situación. Hasta aquí no los llevo perdidos. Es válido porque yo estoy un poco oxidado. Pero si ustedes quieren aportar algo, bienvenido sea para que todos así podamos aprender. Además hay otro detalle, amados hermanos. Ok, hermano Steven, que sea breve. Creo que el tema de las funciones ¿Sí? es no solo un tema muy importante, sino una doctrina y es muy delicada y muchas veces no se toca, no se habla mucho, pero menciona lo importante porque en el mundo hay una falsa doctrina que es conocida como el rapto. Y Sí. menciono que este tema es muy importante y no se toca mucho, debería tocarse, es por el hecho de que en ese texto, cuando uno ve Hechos capítulo 1, que habla de la ascensión, o Apocalipsis 1:7, o Filipenses 2, 8 al 11, se habla de algo interesante. Y mencionando ahora lo de la prédica, bien, muchos de nosotros no vimos a Jesús resucitar. Hermanos, vale creer, porque la Biblia menciona que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Filipenses dice que ¿cómo se llama? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Cuál es el punto? Que la falsa doctrina del rapto, pues, hacen ver que el valle va a aparecer, pero no va a ser un evento visible. A algunos se lo llevan y a algunos no. Eso es algo que la Biblia no enseña en el texto de la Biblia. Entiendo. Tiene razón, amado hermano. Tenemos como iglesia de siempre estar enterados de este tema para que no se nos confunda, ¿verdad? Y no caigamos en, como decía el hermano, en esta falsa doctrina de que llamada el rapto, ¿verdad? Hay muchos textos que ellos acá en las escrituras malinterpretan con respecto al tema. Sin embargo, sabemos que eso no sucederá así. Gracias, hermano Steven. Además, amados hermanos, hay otro detalle interesante que nos sirve para comprender que la obra que de Cristo quedó finalizada.
con su exaltación. La Escritura nos dice que una vez que el Señor Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 3, si no me equivoco. 1:3. Exactamente. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, increíble, qué gran texto este, sinceramente, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él es Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿se sentó dónde? A la diestra de la majestad en las alturas, amados hermanos. Y es precisamente este detalle, el hecho de que Él se sentara, lo que confirma que su obra había sido plenamente completada. Él ya se sentó a la diestra de la majestad, ¿dónde? En las alturas. No tiene un ministerio incompleto, no hay una obra incompleta de Jesús. Lo realizó en su totalidad y hoy por eso nosotros hemos recibido redención. Si Él, vuelvo y repito, creo que esto es importante, no hubiese ascendido, su obra estaría incompleta. Sí, murió y sufrió, resucitó, pero si no hubiese ascendido y ser exaltado por el Padre, la obra no estaría completa. Y damos gracias a Dios por eso, amén. Porque Él nos ha perdonado y ha cumplido su promesa para con nosotros. Por contraste, en el tabernáculo, todos sabemos que era el tabernáculo, que Dios mandó construir a Moisés, no había ningún asiento en ese tabernáculo, lo cual enseñaba que la obra de los sacerdotes nunca concluía. Era algo de, como un ciclo, ¿verdad? Llevaban uno y otro sacrificio, y trataban siempre de tratar de justificar al pueblo. Era incompleto. Aquello que estaba en el antiguo pacto no era perfecto. No se había completado nada. Pero con Jesús sí se logró realizar la obra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12 nos dice lo siguiente. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero viene aquí el escritor de Hebreos y nos enseña quién sí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio, que dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es, amados hermanos, algo grandísimo para nosotros como iglesia. Todo aquello que era sombra, Jesús lo realizó en sí mismo para justificarnos, para redimirnos. Hermana, Norma. Ajá. Okay. No se me adelante, no se me... Hermano, usted leyó mi estudio. ¿Qué está pasando, hermano? Yo la dejé apagada la computadora. Sí, hermana, claro que sí. Juan nos enseña que hay un abogado que está del lado nuestro, abogando por nosotros para con el Padre y que nos está siempre justificando, perdonando. ¿Qué más nos proporciona la ascensión de Jesús? Les decía al inicio, su ascensión ha permitido el descenso
uno ascienda y el otro desciende. Del Espíritu Santo, ¿sobre qué? La iglesia. ¿Y cómo se establece la iglesia, amados hermanos, en el primer siglo? Con poder, con milagros, con prodigios. Y es porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar de una manera increíble en esos hermanos. Primeramente en los apóstoles, ¿verdad? Antes de su muerte, nuestro Señor prometió que no dejaría huérfano, ¿a quién? A los discípulos, sino que les mandaría al Consolador, al Espíritu Santo, quien había de sustituir a Cristo en la tierra. Pero su llegada dependería de que Cristo fuera, ¿a dónde? Al Padre. No podía suceder una cosa sin antes la otra. Esto es importante. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, les dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, le dice Jesús a los discípulos. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Tan claro que está en las Escrituras. Mas si me fuere, os lo enviaré. Eso fue lo que dijo Jesús estando en vida terrenal. Por lo tanto, el hecho de que el Espíritu Santo descendiera el día de Pentecostés era una evidencia clara de que Jesús realmente había ascendido, ¿a dónde? Al cielo. Así lo interpretaron los apóstoles. Otra cita bíblica que refuerza esta idea es Hechos capítulo 2, versículos 32 al 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero la venida del Espíritu Santo a los corazones de los creyentes era imprescindible para terminar la obra de la redención. La razón principal es que el Espíritu Santo es el encargado de aplicar en nuestras vidas los efectos conseguidos por la obra de Cristo. Por ejemplo, somos, ¿qué? Regenerados. Oiga, ¿usted sabía esto? O tal vez lo escuchó en su momento, pero se le había olvidado. Somos regenerados por Él. Juan 3:5, Tito 3:5. Él es el encargado de enseñarnos la verdad de Dios. Juan 14:26. Intercede por nosotros ante Dios en nuestra debilidad. Romanos 8:28. Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir, ¿verdad? Amados hermanos, ¿qué más nos proporciona la ascensión de Cristo? Implica lo que decíamos al principio, la exaltación de Cristo como príncipe y como salvador. Por medio de la resurrección, así como por la ascensión y exaltación de Cristo, Dios anuló el veredicto adverso del Sanedrín que había condenado al Mesías. ¿Cuál era ese veredicto? Haciéndolo clavar en la cruz, ¿de qué? De Barrabás. La cruz no era de Cristo, no estaba preparada para Cristo. ¿Para quién estaba preparada la cruz? Para Barrabás. Y la gente, ¿a quién pidió? A Jesús. No, suelten a Barrabás y atrapen a Jesús. Increíble hasta dónde llegó la maldad del ser humano. Hechos capítulo 3, versículos 13 al 15, dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Les está reprochando cuando éste había resuelto poner en libertad. ¿Sabían ustedes de que Pilato ya se había resuelto liberar a Jesús?
Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo dice, no, no suelten a Jesús. Estoy parafraseando como decía el hermano. No suelten a Jesús. Suelten a Barrabás y entréguennos a Jesús. Hasta dónde llegó la maldad del ser humano. Pero Pilato ya se había resuelto soltarlo. Solamente que ahí viene la frase popular que decimos, se lavó las manos. Bueno, dice Pilato, esa sangre de ese inocente no cae sobre mí, dice Pilato. Esa sangre inocente recae sobre ustedes. Y hizo como el pueblo quiso. Y liberaron a Barrabás y entregaron a Jesús. Y sigue diciendo el texto, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dios hermana Norma. ¿No lo iba a excusar? Definitivamente. Tenía la autoridad por sobre el pueblo de soltar a Jesús porque ya se había resuelto. Pero la verdad es que le importaba más el dinero, la gloria, el poder, la fama, y sabía que el pueblo se le podía ir encima. Sabía Pilato que el pueblo podía ir en su contra. Entonces prefirió hacer el capricho del pueblo. Pero sí, hermano. Dios respondió a la maldad humana colocando a Jesús en el trono del Rey Supremo. Así respondió Dios. Hechos capítulo 2, verso 36. ¿Qué dice? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios, dice, le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 30 en adelante. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, ¿y qué más? Y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, amados hermanos, estamos viendo que la ascensión de Jesús implica la exaltación de Cristo como ¿qué? Como príncipe y como salvador. Vamos a ir corriendo, tengo 10 minutos. ¿Qué más implica la ascensión de Jesús? Reviste a Cristo como con una nueva gloria. ¿Y como qué lo pone? Como cabeza de la iglesia. La ascensión de Cristo no solo señala su triunfo sobre el pecado y su vindicación como hijo de Dios, también le coloca en una nueva posición de gloria, como ¿qué? Como cabeza del reino. Vamos a leer Efesios 1, 22 y 23. Creo que ahí en controles el hermano me está apoyando. Efesios 1, 22 y 23. Y dice lo siguiente. Y sometió todas las cosas bajo ¿dónde? Sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Palabra de Dios. Esta gloria es nueva para Cristo, porque antes de su ascensión no era cabeza de la iglesia, puesto que esta tampoco existía. Hasta eso, no solamente vemos que es colocado, sino vemos de que da inicio a una nueva revolución, a un nuevo movimiento mundial, llamado la iglesia. Si Jesús no ha ascendido, nada de esto hubiese sucedido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es importante o no es importante la ascensión de Jesús? Claro, es significativa. Es muy importante que entendamos esto. Entonces, no existía. No hemos de olvidar que la iglesia no se instituyó durante su ministerio terrenal, para nada.
sino que comenzó cuando descendió, ¿dónde? El Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y Lucas, que era un médico, un doctor, muy estudiado, nos brinda informaciones precisas, a diferencia de otros escritores. Nos dice a qué hora se estableció, nos da una locación, nos habla de las personas que estuvieron ahí reunidas. Imagínense todo lo que describe Lucas en el libro de los Hechos. Un punto más para ir a la parte B del versículo. Estamos en la parte A, que implica la ascensión de Jesús. Dio comienzo a su ministerio como sumo sacerdote a favor del pueblo. Y hoy habló algunas cosas nuestro hermano Paul de este tema. O sea, el hecho de que Jesús haya ascendido dio comienzo a su ministerio como sumo sacerdote a favor del pueblo. Su ascensión puso fin a su ministerio terrenal, es cierto, pero dio comienzo a un nuevo ministerio como sumo sacerdote y abogado, que ahora desarrolla desde la diestra de la majestad en las alturas. En cierto sentido, este ministerio de intercesión ya lo había comenzado cuando estaba en la tierra. Juan 17, del 1 al 26. Pero era necesario que traspasara los cielos para presentarse ante Dios a fin de interceder por nosotros en virtud de su sacrificio perfecto y de su sangre derramada. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esta explicación en la Biblia? En Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro representante ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amados hermanos, la ascensión de Jesús fue muy significativa porque dio inicio a su ministerio sacerdotal. Esta obra de intercesión se relaciona con la debilidad de los santos que están en la tierra. Él conoce bien nuestra fragilidad y la estrategia del enemigo que constantemente quiere hacernos pecar y apartarnos del Señor. Podemos ver una clara ilustración de esto cuando Jesús rogó por Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Simón? Simón, Simón, Lucas capítulo 22, verso 31. Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Mira lo que le dice Jesús. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso fue lo que le dijo Jesús. Siempre estaba intercediendo por nosotros. Vamos, hermanos, vamos a la parte B del versículo. Todas estas cosas implica, ¿verdad? La ascensión de Jesús es muy importante. Y ahora vamos a hablar acerca de, esto es más breve, la parte B del versículo. ¿Cuál era? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. La estancia del Señor a la diestra de Dios se relaciona estrechamente con la labor realizada por sus discípulos en la tierra. Él continúa obrando a través de sus siervos por el poder del Espíritu Santo. Se fue Jesús, fue recibido y glorificado, pero envía al Espíritu Santo para que los apóstoles hicieran un trabajo eficiente y pudiesen los apóstoles entonces llevar al desarrollo a su máximo esplendor la iglesia. No sé si
si vaya a tornarse, si me vayan a malentender con lo que les quiero explicar, pero luego de la clase se pueden acercar y lo comentamos. Cuando lo pensamos bien, nos damos cuenta que resulta maravilloso y en cierto sentido totalmente incomprensible que el Señor encargara la empresa más grande de todos los tiempos a un puñado de hombres sin recursos materiales, sin influencia social o alguna formación académica. La verdad nos cuesta tanto asimilar esto, pero sí, Jesús le entregó a un puñado de hombres iletrados, se puede decir, sin recursos, sin educación, un gran trabajo, una enorme obra. Uno era pescador, el otro hacía tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabrá quiénes eran los apóstoles. La única explicación posible que podemos encontrar para que ellos realmente pudieran llevar a cabo el evangelio hasta los confines del mundo, cruzando toda clase de barreras culturales y geográficas, es que el Señor resucitado y ascendido actúa a través de ellos. Así lo expresa nuestro texto. Marcos 16. Ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Ayudándoles quién? El Señor. Solamente pudieron lograr esta enorme labor con la ayuda de quién? Del Señor. Así que, amados hermanos, entendamos una cosa. Si el Señor quiere, va a traer a liderar a su iglesia, ¿a qué? A una persona que para nuestros ojos quizá sea inferior. Va a traer a liderar a su pueblo a una persona tartamuda. ¿Recuerdan ustedes a Moisés? Señor, no sé hablar. Y Moisés se quería escapar de la misión que Dios le estaba encomendando. Pero ¿saben qué les dijo Dios? Pero ahí está Aarón, tu hermano. Dios siempre resolviéndole la vida a las personas. Y así fue. Entonces, él oraba con el poder de Dios, Moisés, pero Aarón, ¿qué hacía? Aarón hablaba, porque Moisés era tímido. Aarón era la boca de Moisés, digámoslo así. El mismo texto, como les decía, nos enseña entonces que ellos tuvieron la ayuda del Señor y también confirmando la palabra con las enseñanzas que le seguían. Esto es importante, además de los milagros que podían hacer. Si ellos decían, acércate al Señor, etcétera, Él puede sanarte, ¿qué hacían? Pues sanaban, porque esas obras los seguían, los acompañaban. Y hoy por hoy no podemos sanar a una persona o resucitar un muerto nosotros, pero si le decimos, conviértete, sal de ese mundo en el que estás. Un ejemplo, deja de engañar a tu esposa. Es porque esa persona que le está predicando lo logró. Quizás hacía lo mismo con su esposa, pero el Señor le ayudó. Tiene hechos sobre él que le apoyan lo que está diciéndole. ¿Me entienden? Hoy, como les decía, no es que vamos a resucitar a un muerto, pero también hay hechos que nos pueden acompañar a la hora de nuestra predicación. Dios usó personas sencillas, pero entregadas de todo corazón. ¿A quién? A Cristo. Dispuestas aún a perder sus propias vidas. Insensibles a la dirección, sensibles, mejor dicho, a la dirección del Espíritu Santo y listas para usar todas las oportunidades disponibles para llevar el Evangelio. Y esto es cierto. El día de Pentecostés fue un momento, como hay una palabra, una jugada maravillosa, sinceramente. No sé, no encuentro la palabra ahorita, pero digamos una jugada maravillosa de parte de Dios. ¿Cuántas naciones estaban reunidas en un mismo punto? Muchas. Sí, muchas.
era la oportunidad perfecta para establecer la iglesia. Los discípulos lo sabían. Por eso, amados hermanos, se nos van a presentar oportunidades. La oportunidad perfecta, no la desaprovechemos. Para predicar la palabra de Dios, no la desaprovechemos. Amados hermanos, ellos estaban listos para predicar el evangelio. Vamos a concluir ahí, amados hermanos. Esto es el tema con respecto a la ascensión de Jesús. Abordamos el texto en 2 secciones. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario que aportar? Es muy significativo. No le restemos importancia a este hecho. Si Jesús no hubiese ascendido al cielo, su obra no estaría completa. Y eso lo debemos agradecer. Aparte, Él se fue, pero ¿quién bajó? El Espíritu Santo. Y no estamos solos. Amén. ¿Algo que quieran anotar? ¿Están perdidos? Que Dios les bendiga, amados hermanos.